24. La inundación. A la mañana siguiente, nos encontramos de nuevo en la mina. Bueno, dijo el tío Gaspard. ¿Estuviste contento con el muchacho, Magister? Claro, tiene oídos y espero que pronto tenga ojos. Mientras, que tenga hoy brazos, dijo el tío Gaspard. Y me dio una cuña para que le ayudara a soltar un bloque de hulla que había trabajado ya por debajo. Pues los picadores se hacen ayudar por los acarreadores. Cuando regresaba de llevar mi vagoneta al pozo Sainte-Alphonsine por tercera vez, escuché en dirección al pozo un ruido formidable, un espantoso rugido como jamás había escuchado otro igual desde que trabajaba en la mina. Era un desprendimiento, un derrumbamiento general. Escuché. El estruendo proseguía y repercutía en todas partes. ¿Qué significaba aquello? Mi primer sentimiento fue de miedo y pensé en huir alcanzando las escalas. Pero se habían burlado ya de mí tan a menudo a causa de mis terrores que la vergüenza me obligó a quedarme. Sería la explosión de un barreno. Una vagoneta que había caído en el pozo, simplemente, algo de tierra de los terraplenes que bajaba por las galerías. De pronto, un grupo de ratas pasó corriendo entre mis piernas como un escuadrón de caballería en plena huida. Luego me pareció escuchar un roce extraño contra el suelo y las paredes de la galería, con un chapoteo de agua. El lugar en donde me había detenido era un espacio perfectamente seco y, por lo tanto, el rumor de agua era inexplicable. Tomé la lámpara y la bajé hasta el suelo para mirar. Efectivamente, era agua. Subía por la galería viniendo del pozo. Aquel ruido formidable, aquel rugido, estaba pues producido por la caída del agua que se precipitaba en la mina. Abandonando mi vagoneta en los raíles, corrí hacia la cantera. Tío Gaspard, hay agua en la mina. Otra tontería. Se ha abierto un agujero bajo el Divone. Huyamos. Déjame en paz. Escuche. Mi acento revelaba tal emoción que el tío Gaspard permaneció con el pico en el aire, escuchando. El ruido continuaba, cada vez más fuerte, más siniestro. No había error posible, era agua precipitándose. Corre deprisa, me gritó, hay agua en la mina. Mientras gritaba hay agua en la mina, el tío Gaspard había tomado su lámpara, pues este es el primer gesto de un minero, y se dejó caer a la galería. No había dado yo más de 10 pasos, cuando divisé al Magister que bajaba también a la galería para averiguar qué era el ruido que se escuchaba. Hay agua en la mina. Gritó el tío Gaspard. El Divone ha hecho un agujero, dije. Estúpido. Huye. Gritó el Magister. El nivel de agua había subido rápidamente en la galería. Nos llegaba ya a las rodillas, lo que retrasaba nuestra marcha. El Magister echó a correr con nosotros y los tres gritábamos al pasar por las canteras. Huid. Hay agua en la mina. El nivel del agua subía con furiosa rapidez. Afortunadamente no nos hallábamos muy lejos de las escalas porque, de lo contrario, jamás hubiéramos podido llegar a ellas. El Magister fue el primero en llegar, pero se detuvo y dijo: subid primero, yo soy el más viejo y, además, tengo la conciencia tranquila. No estábamos en condiciones de hacer cumplidos. El tío Gaspard pasó primero, yo le seguí y el Magister fue detrás, luego, tras él, pero ya a bastante distancia, algunos mineros que se habían unido a nosotros. Y jamás los 40 metros que separan el segundo nivel del primero fueron recorridos con mayor rapidez. Pero antes de llegar al último travesaño una ola de agua nos cayó en la cabeza y apagó nuestras lámparas. Era una cascada. Aguantad. Gritó el tío Gaspard. Él, el Magister y yo nos agarramos sólidamente a los travesaños para resistir, pero los que venían detrás fueron arrastrados y, ciertamente, si nos hubieran quedado más de una decena de travesaños para subir habríamos sido, como ellos, precipitados, pues la cascada se había convertido instantáneamente en una avalancha. Llegados al primer nivel, todavía no estábamos salvados, pues nos quedaban 50 metros que recorrer antes de salir, y el agua estaba también en la galería. Apagadas nuestras lámparas, no teníamos luz. Estamos perdidos, dijo el Magister con voz casi tranquila, reza tus oraciones, Remy. Pero en aquel instante aparecieron en la galería 7 u 8 lámparas acercándose a nosotros. El agua nos llegaba ya a las rodillas, podíamos tocarla con las manos sin agacharnos. No era un agua tranquila.
sino un torrente, un torbellino que lo arrastraba todo a su paso y hacía girar como plumas las planchas de madera. Los hombres que corrían hacia nosotros y cuyas lámparas habíamos divisado, querían seguir la galería para llegar así a las escalas y las escaleras que se hallaban a corta distancia. Pero ante semejante torrente aquello era imposible. ¿Cómo vencerlo? ¿Cómo resistir, tan solo, su impulso y los maderos que arrastraba? La misma frase que había escapado al magister salió también de sus bocas. Estamos perdidos. Habían llegado hasta nosotros. Por allí, sí, gritó el magister que parecía el único de nosotros que conservaba algo de razonamiento. Nuestro único refugio está en la obra vieja. La obra vieja era una parte de la mina, abandonada hacía mucho tiempo y a donde nadie iba, pero que el magister había visitado a menudo cuando buscaba alguna curiosidad. Volved atrás, gritó, y dadme una lámpara para que os guíe. Por lo general, cuando él hablaba se reían en sus narices o le daban la espalda encogiéndose de hombros, pero los más fuertes habían perdido su fuerza, de la que tan orgullosos estaban, y a la voz del bondadoso anciano, del que tanto se reían 5 minutos antes, todos obedecieron. Instintivamente las lámparas se tendieron hacia él. Cogió con rapidez una de ellas en una mano y, arrastrándose con la otra, tomó la cabeza de nuestro grupo. Como íbamos en el mismo sentido que la corriente avanzábamos bastante deprisa. Tras haber seguido la galería durante unos momentos, no sé si algunos minutos o algunos segundos, pues habíamos perdido la noción del tiempo, se detuvo. No tendremos tiempo, gritó, el agua sube demasiado aprisa. En efecto, nos estaba alcanzando a marchas forzadas. De las rodillas me había pasado a las caderas, de las caderas al pecho. Hay que meternos en una subida, dijo el magister. Y luego, la subida no lleva a ninguna parte. Meterse en una subida era, en efecto, entrar en un callejón sin salida. Pero no estábamos en condiciones de esperar o de elegir. Era preciso tomar la subida y ganar así algunos minutos, es decir, conservar la esperanza de salvarnos, o continuar en la galería con la seguridad de ser arrastrados, sumergidos en pocos segundos. Con el magister a la cabeza, nos metimos pues en la subida. 2 de nuestros compañeros quisieron seguir adelante por la galería y no volvimos a verles jamás. Entonces, tomando de nuevo conciencia de la vida, escuchamos un ruido que ensordecía nuestros oídos desde que habíamos comenzado a huir y al que, sin embargo, todavía no habíamos hecho caso. Desprendimiento, torbellinos y cataratas, estallido de madera, explosiones de aire comprimido. Toda la mina era una batahola espantosa que nos aniquilaba. Es el diluvio. El fin del mundo. Dios mío, apiádate de nosotros. Desde que estábamos en la subida, el magister no había dicho una sola palabra, pues su espíritu estaba por encima de las quejas inútiles. Muchachos, dijo, no debemos fatigarnos. Si permanecemos así, agarrados de pies y manos, no tardaremos en agotarnos. Tenemos que hacer algunos puntos de apoyo en el esquisto. El consejo era acertado, pero de difícil ejecución, pues nadie se había traído el pico. Todos teníamos nuestras lámparas, ninguno tenía una herramienta. Con los ganchos de las lámparas continuó el magister. Y todos comenzamos a trabajar el suelo con el gancho de las lámparas. La tarea era difícil, puesto que la subida era muy pendiente y resbaladiza. Pero cuando se sabe que, resbalando, al final de la pendiente espera la muerte, eso proporciona fuerzas y habilidad. En algunos minutos todos cavamos un agujero que sirviera para poner nuestro pie. Hecho esto, respiramos un poco y nos reconocimos. Éramos 7. El magister, yo junto a él, el tío Gaspard, 3 picadores llamados pajes, compa Oliver Gounaux, y un acarreador, Carrory. Los demás mineros había desaparecido en la galería. Los ruidos de la mina continuaban con la misma violencia. No existen palabras para expresar la intensidad de aquel horrendo estruendo, y las detonaciones del cañón mezclándose con el rugido del trueno y los derrumbamientos no hubieran producido un ruido más formidable. Aterrorizados, enloquecidos de espanto, nos miramos buscando en los ojos del vecino las explicaciones que nuestro espíritu nos negaba. «Es el diluvio», repitió uno. «Un terremoto. El genio de la mina que se ha enfadado y quiere vengarse. Una inundación producida por el agua almacenada en la obra vieja. El Divone ha hecho un agujero. Esta hipótesis era la mía». Me aferraba a mi agujero. El magister no había dicho nada.
Nos miraba uno detrás de otro, encogiéndose de hombros, como si estuviera discutiendo la cuestión al aire libre, a la sombra de una morena, mientras comía cebolla. Ciertamente es una inundación, dijo por fin, cuando cada uno de nosotros hubo dado su opinión. Producida por un terremoto. Enviada por el genio de la mina. Procedente de la obra vieja. Caída del Divone, por un agujero. Cada uno de nosotros repetía lo que ya había dicho. Es una inundación, continuó el magister. ¿Y qué? ¿De dónde viene? Dijeron al mismo tiempo varias voces. No lo sé, pero lo del genio de la mina es una estupidez. En cuanto a lo de la obra vieja, solo sería posible si el tercer nivel hubiera sido el único inundado, pero el primero y el segundo lo están también. Ya sabéis que el agua no sube, que siempre baja. El agujero. No se producen naturalmente agujeros como este. Un terremoto. No lo sé. Pues si no lo sabe, no hable. Sé que es una inundación, y eso ya es algo, una inundación que viene de arriba. Caramba. Eso está muy claro, el agua nos ha seguido. Y como nos sentíamos en una cierta seguridad desde que nos hallábamos en lugar seco y el agua no subía, no quisimos escuchar al magister. No te hagas el sabio, porque no sabes más que nosotros. La autoridad que le había concedido su firmeza en el peligro, había desaparecido ya. Cayó. Para dominar el estrépito, hablábamos a grandes gritos y, sin embargo, apenas si se oía nuestra voz. Habla un poco, me dijo el magister. ¿Qué quiere que le diga? Lo que quieras, habla, di las primeras palabras que te vengan a la boca. Dije algunas palabras. Bueno, ahora más flojo. Eso es. Bien. Estás perdiendo la cabeza, magister. Dijo Pajes. ¿Te estás volviendo loco? ¿Crees que ya estás muerto? Creo que el agua no podrá llegar aquí y que si morimos, al menos no será ahogados. ¿Qué quieres decir, magister? Mira tu lámpara. Bueno, arde. Como siempre. No, la llama es más viva, más corta. ¿Es que hay grisú? No, dijo el magister. Tampoco hay que temer eso. No corremos peligro ni por el grisú ni por el agua que ahora ya no subirá ni un solo pie. No te hagas el brujo. No estoy haciéndome el brujo. Estamos en una campana de aire y el aire comprimido impide que el agua suba. La subida, cerrada en su extremo, actúa para nosotros como la campana de un buzo. El aire rechazado por las aguas se ha acumulado en esta galería y ahora resiste y rechaza el agua. Al escuchar al magister explicándonos que nos hallábamos en una especie de campana de buzo, en la que el agua no podía subir hasta nosotros porque el aire la detenía, hubo algunos murmullos de incredulidad. Eso sí que es una estupidez. ¿Acaso el agua no es más fuerte que todo? Sí, en el exterior, libremente, pero cuando echas tu vaso boca abajo, en un cubo lleno de agua, llega el agua al fondo del vaso. No, ¿no es cierto? Queda un vacío. Pues bien, este vacío está producido por el aire. Aquí ocurre lo mismo. Estamos en el fondo del vaso. El agua no llegará a nosotros. Sí, lo comprendo, dijo el tío Gaspard, y ahora me parece que os equivocabais cuando os burlabais tan a menudo del magister. Sabe cosas que nosotros ignoramos. Entonces, estamos salvados, dijo Carrory. ¿Salvados? Yo no he dicho eso. No nos ahogaremos, eso es lo único que os prometo. Lo que nos salva es que al estar la subida cerrada, el aire no puede escapar. Pero lo que nos salva, nos pierde al mismo tiempo. El aire no puede salir, está aprisionado, y también nosotros estamos aprisionados, tampoco nosotros podemos salir. Cuando el agua baje. ¿Bajará? No lo sé. Para averiguarlo sería necesario saber cómo ha venido, y quién puede decirlo. ¿No has dicho que era una inundación? Bueno, ¿y qué? Es una inundación, seguro. ¿Pero de dónde viene? Se ha desbordado el Divone y ha llegado hasta los pozos. ¿Es una tormenta? ¿Es una fuente que ha reventado? ¿Es un terremoto? Para decirlo necesitaríamos estar fuera y, por desgracia, estamos dentro. Tal vez la ciudad ha sido arrasada. Tal vez. Hubo unos momentos de silencio y espanto. El ruido del agua había cesado. Solo de vez en cuando se oían a través de la tierra sordas detonaciones y se advertían una especie de sacudidas. La mina debe estar llena, dijo el magister, el agua no entra ya. Y Mario
Gritó Pajes, con desesperación. Mario era su hijo, picador como él, que trabajaba en la mina, en el tercer nivel. Hasta aquel momento, el instinto de conservación personal le había impedido pensar en su hijo. Pero las palabras del magister, la mina está llena, le habían arrancado a sí mismo. Mario, Mario. Gritó con desgarrador acento. Mario. Nada respondió, ni siquiera el eco. La voz ensordecida no salía de nuestra campana. Habrá encontrado una salida, dijo el magister. 150 hombres ahogados sería demasiado horrible. El buen Dios no lo habrá querido. Me pareció que no lo decía con demasiada convicción. 150 hombres, al menos, habían descendido por la mañana de la mina. ¿Cuántos habrían podido subir por los pozos o hallar, como nosotros, un refugio? Todos nuestros compañeros perdidos, ahogados, muertos. Nadie se atrevió a decir una sola palabra. Pero en una situación como la nuestra, la simpatía y la piedad no dominan los corazones ni dirigen los espíritus. Bueno. ¿Y nosotros?, dijo Vergounoux, tras un momento de silencio, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué quieres hacer? Solo podemos esperar, dijo el magister. ¿Esperar qué? Esperar. ¿Quieres perforar los 45 metros que nos separan de la superficie con el gancho de tu lámpara? Pero vamos a morir de hambre. ¿No es este el mayor peligro? Veamos, magister, habla, nos estás asustando. ¿Cuál es el peligro, el gran peligro? El hambre puede resistirse. He leído que unos mineros, sorprendidos como nosotros por las aguas en la mina, permanecieron 24 días sin comer. De eso hace mucho tiempo, era en la época de las guerras de religión. Pero aunque hubiera sucedido ayer, sería lo mismo. No, el hambre no me da miedo. ¿Y qué te atormenta, puesto que dices que el agua no puede subir? ¿No sentís la cabeza pesada y unos zumbidos? ¿Respiráis con facilidad? Yo no. Yo tengo dolor de cabeza. A mí me da vueltas la cabeza. A mí me laten las sienes. Yo estoy atontado. Pues bueno, ahí está ahora el peligro. ¿Cuánto tiempo podremos resistir en este aire? No lo sé. Si fuera un sabio en vez de un ignorante, os lo diría. Pero no lo sé. Estamos a 40 metros bajo tierra y, probablemente, tenemos 35 o 40 metros de agua sobre nuestras cabezas. Eso quiere decir que el aire sufre una presión de 4 o 5 atmósferas. ¿Cómo se vive en aire comprimido? Eso es lo que tendríamos que saber y lo que vamos a aprender, tal vez, a nuestra costa. Yo no tenía la más remota idea de lo que era el aire comprimido, y tal vez precisamente por ello me asustaron mucho las palabras del magister. Pero mis compañeros me parecieron igualmente afectados por sus palabras. No sabían más que yo, y tanto en ellos como en mí, lo desconocido producía un efecto inquietante. En cuanto al magister, no perdía de vista nuestra desesperada situación, y aunque la vio claramente en todo su horror, solo pensó en los medios que debíamos utilizar para organizar nuestra defensa. Ahora, dijo, se trata de arreglárnoslas para permanecer aquí sin peligro de caer al agua. Ya tenemos agujeros. ¿Creéis que no vais a cansaros de permanecer en la misma posición? ¿Crees tú que vamos a estar mucho tiempo aquí? Y yo qué sé. Vendrán en nuestro auxilio. Cierto, pero para venir en nuestro auxilio hay que poder saberlo. ¿Cuánto tiempo va a transcurrir antes de que comience nuestro salvamento? Solo los que están en la superficie pueden decirlo. Los que estamos abajo debemos componérnoslas para estar lo mejor posible. Si uno de nosotros resbala, está perdido. Atémonos unos a otros. ¿Y las cuerdas? Démonos la mano. Pienso que lo mejor sería hacer unos rellanos como de escalera. Somos 7, en 2 rellanos cabremos todos. 4 se pondrán en el primero y 3 en el segundo. ¿Pero con qué cavaremos? No tenemos picos. Con los ganchos de la lámpara en las partes blandas y con nuestros cuchillos en las partes duras. Y jamás lo conseguiremos. No digas eso, Pajes. En nuestra situación, para salvar la vida, se consigue todo. Si uno de nosotros se adormeciera, tal como estamos colocados ahora, estaría perdido. Por su sangre fría y su decisión, el magister estaba adquiriendo sobre nosotros una autoridad que cada vez se hacía más grande. Eso tiene de grande y de hermoso el valor, se impone.
Instintivamente sentíamos que su fuerza moral luchaba contra la catástrofe que había aniquilado la nuestra y esperábamos nuestra salvación de aquella fuerza. Nos pusimos a trabajar, pues evidentemente hacer aquellos 2 rellanos era lo más importante. Teníamos que establecernos, si no cómodamente, al menos de modo que no resbaláramos hacia el abismo que se abría a nuestros pies. Había 4 lámparas encendidas, que daba luz bastante para vernos. Elegiremos lugares en donde excavar no sea demasiado difícil, dijo el magister. Escuchad, dijo el tío Gaspard, tengo que haceros una proposición. Si alguien tiene la cabeza sobre los hombros es el magister. Cuando perdimos la razón, él conservó la suya. Es un hombre valeroso. Fue picador como nosotros y sabe más que nosotros en muchas cosas. Yo pido que sea el jefe y que dirija los trabajos. El magister. Interrumpió Carrory, que era una especie de bestia, un animal de tiro, sin más inteligencia que la necesaria para empujar su vagoneta. ¿Por qué no yo? Si elegís a un acarreador, yo soy también un acarreador. No elegimos a un acarreador, animal. Elegimos a un hombre. Y, de todos nosotros, él es el más hombre. Ayer no decíais eso. Ayer yo era tan bestia como tú y me burlaba del magister, como los demás, para no reconocer que sabía más que nosotros. Hoy le pido que nos dirija. Veamos, magister, ¿qué quieres que haga? Tengo buenos brazos, ya lo sabes. ¿Y vosotros? Habla, magister, te obedecemos. Y te obedeceremos. Escuchad, dijo el magister, puesto que queréis que sea el jefe, lo acepto. Pero solo a condición de que se haga lo que yo diga. Podemos permanecer aquí mucho tiempo, varios días. No sé lo que va a ocurrir. Somos como náufragos en una balsa, estamos incluso en peor situación, pues sobre una balsa, al menos, se goza del aire libre. Se respira y se ve. Es preciso, suceda lo que suceda, si soy el jefe, que me obedezcáis. Te obedeceremos, dijeron todas las voces. Si creéis que lo que digo es razonable, sí me obedeceréis. Pero, ¿y si no lo creéis? Lo creeremos. Ya sabemos que eres un hombre honesto, magister. Un hombre valeroso. Un hombre que sabe mucho. No recuerdes las burlas, magister. Yo no tenía entonces la experiencia que más tarde he adquirido y me asombraba mucho comprobar cómo los mismos, que algunas horas antes no tenían bastantes burlas para abrumar al magister, eran los primeros que reconocían ahora sus cualidades. No sabía cómo pueden cambiar las opiniones y los sentimientos de ciertos hombres, según las circunstancias. ¿Lo juráis? Dijo el magister. Lo juramos, respondimos todos juntos. Nos pusimos entonces a trabajar. Todos llevábamos navajas en los bolsillos, buenas navajas de sólida empuñadura y hora resistente. 3 comenzarán a trabajar la subida, dijo el magister, los 3 más fuertes. Y los más débiles. Remy, Carrory, Pages y yo, sacaremos la tierra sobrante. No, tú no, interrumpió Poirot, que era un coloso, tú no debes trabajar, magister, no eres lo bastante fuerte. Tú serás el ingeniero, los ingenieros no trabajan con sus brazos. Todo el mundo estuvo de acuerdo con Poirot, diciendo que como el magister era nuestro ingeniero, no debía trabajar. También habíamos comprendido la utilidad de la dirección del magister, que de buena gana lo hubiéramos puesto entre algodón para preservarlo de los peligros y accidentes. Era nuestro piloto. El trabajo que teníamos que llevar a cabo hubiera sido muy sencillo si hubiésemos tenido herramientas, pero con los cuchillos resultaba largo y difícil. Debíamos, en efecto, crear 2 rellanos excavándolos en el esquisto, para no vernos ya expuestos a resbalar por la pendiente de la subida. Los rellanos debían ser bastante amplios para que cupiéramos 4 en uno y 3 en el otro. Comenzamos a trabajar para conseguirlo. 2 hombres cavaban en cada uno de los lugares elegidos y el tercero sacaba los trozos de esquisto. El magister, con una lámpara en la mano, iba de uno al otro de los grupos. Mientras cavábamos, encontramos en el polvo algunos pedazos de madera que habían sido enterrados y que nos fueron muy útiles para formar los terraplenes, impidiendo que la tierra resbalara hacia abajo. Tras 3 horas de ininterrumpido trabajo, habíamos realizado un pequeño terraplén para poder sentarnos. Por el momento, basta, ordenó el magister, más tarde lo ampliaremos para poder tendernos. No hay que gastar inútilmente nuestras fuerzas, las necesitaremos.
nos instalamos, el Magister, el tío Gaspard, Carrory y yo en el piso inferior, los tres picadores en el más elevado. Hay que economizar nuestras lámparas, dijo el Magister, apagadlas dejando solo una encendida. Las órdenes se ejecutaban en cuanto eran transmitidas. Íbamos, pues, a apagar las lámparas inútilmente cuando el Magister con una señal nos detuvo. Un momento, dijo, una corriente de aire podría apagar nuestra lámpara. No es muy probable pero, sin embargo, hay que tenerlo en cuenta todo. ¿Alguien tiene cerillas para encenderla de nuevo? Aunque encender fuego en la mina esté severamente prohibido, casi todos los mineros llevan cerillas en el bolsillo. Así que, como allí no había ingeniero para constatar la infracción al reglamento, cuando preguntó, ¿quién tiene cerillas? 4 voces respondieron. Yo. Yo también, continuó el Magister, pero están mojadas. Lo mismo ocurría con las demás, pues todos llevábamos las cerillas en el pantalón y habíamos caminado con el agua hasta el pecho o hasta los hombros. Carrory, que era lento de comprensión y más lento aún de palabra, respondió por fin. También yo tengo cerillas. ¿Mojadas? No lo sé, las llevo en la gorra. Pásame entonces tu gorra. En vez de pasar su gorra, como se le pedía, una gorra de piel de nutria, grande como el turbante de un turco de feria, Carrory nos pasó una caja de cerillas. Gracias a la posición que habían ocupado durante nuestra inmersión, no se habían mojado. Apagad ahora las lámparas, ordenó el Magister. Solo una lámpara, que apenas iluminaba nuestra jaula, permaneció encendida.